Tengo una confesión que hacer. Traicioné a mi esposo después de 3 años de matrimonio mientras él estaba de viaje de negocios. No fue mi intención y ahora no sé qué hacer, por eso decidí venir aquí en busca de consejo. A pesar de todo, todavía amaba mucho a mi esposo, pero a veces no recibía la atención que deseaba. Incluso antes de casarnos, siempre ponía su negocio en primer lugar, era negocio esto, negocio aquello. Decía que lo hacía para ganar dinero en beneficio de ambos, pero yo no lo veía así. Lo veía como descuidado y negligente. Mi esposo podía viajar durante semanas sin pasar mucho tiempo en casa, solo unos pocos días antes de partir nuevamente a su próxima reunión de negocios, y lo curioso era que siempre eran en diferentes partes del mundo, nunca en nuestra casa. Esto planteaba preguntas sobre la extrañeza de sus viajes, ¿no es así? Quiero decir, si ustedes estuvieran en mi lugar, también tendrían dudas de que algo estaba mal. Además, seguramente se sentirían solos. Bueno, yo tenía dudas, por supuesto, tenía preguntas, así que discúlpeme por eso. Exploté con mi esposo cuando confronté la regularidad de sus viajes de negocios, y decidí devolverle el favor. Sabía que lo que había hecho era estúpido, pero no estaba pensando claramente. Me sentía sola y tenía necesidades, y mi esposo estaba viajando por todo el mundo, probablemente con mujeres a su disposición. Cuando lo confronté sobre sus múltiples viajes, acababa de regresar de uno y me enfurecí. Le dije que si seguía engañándome en nombre de un viaje, iba a dejar el matrimonio. En ese momento solo estaba bromeando, pero mi ira se apoderó de mí y exploté como una tubería. Le dije que sabía que me estaba engañando en sus viajes de negocios y que tenía pruebas. En realidad, estaba mintiendo en ese momento, pero mi esposo no lo sabía y pensé, ¿y si realmente me estaba engañando y yo solo era la esposa trofeo que se quedaba en casa? Después de todas nuestras explosiones, me di cuenta de que me equivoqué. A mi esposo ni siquiera parecía importarle que le estuviera comunicando mis problemas y los problemas de nuestro matrimonio. Se fue a dormir y a la mañana siguiente se fue de viaje. Esto me dolió aún más, porque me recordó que para él solo era un juguete desechable. Estoy segura de que ustedes habrían tomado represalias si estuvieran en mi lugar, así que eso fue lo que hice. No tenía la intención de engañar a mi esposo, pero nuestra última pelea siempre estaba en mi mente, e incluso cuando regresó del viaje en el que me había dejado plantada, nunca se disculpó y siguió yendo de viaje. Apenas hablamos desde ese día, solo hay un incómodo silencio entre nosotros y ya no puedo soportarlo más. Tal vez mi engaño fue una especie de forma de llamar su atención. Quería que supiera que no podía dejarme y esperar que fuera complaciente con eso. Tenía que devolverle el golpe. Dormí con el entrenador personal de su gimnasio. Antes de que todos ustedes me juzguen, quiero aclarar que no lo planeé, simplemente sucedió. El entrenador personal de mi esposo llegó a casa un día cuando él no estaba, y caí en la tentación. Me dejé llevar por el impulso de venganza. El entrenador personal de mi esposo vino para su sesión de entrenamiento programada en el gimnasio, pero no sabía que mi esposo había salido de viaje o que había habido una confusión en el horario. Además, el destino parecía estar en mi contra. No es que yo fuera supersticiosa ni nada por el estilo. Puede sonar gracioso para ustedes, pero luego le pedí al entrenador del gimnasio que me enseñara algunos ejercicios para tonificar mi abdomen y cintura. No quería que su visita fuera en vano, así que terminamos enredados en las sábanas. Así fue como engañé a mi esposo. Mi esposo regresó una semana después y la culpa se estaba acumulando en mí como una plaga. Empezó a hablarme de nuevo y de alguna manera comenzó a ser amable conmigo. Mi esposo me llevó a cenar durante uno de sus fines de semana libres. Fue una experiencia encantadora. El restaurante era mi favorito en Edmund, el ambiente, la comida, todo era simplemente increíble. Pero no podía estar en paz por la culpa que me consumía. Y mi esposo no se detuvo allí, también me llevó de compras, algo que había hecho solo unas pocas veces en nuestros 3 años de matrimonio. Era como si supiera lo que había hecho y me estuviera endulzando antes de tenderme una trampa mortal. Siempre estaba tan asustada ante cada uno de sus movimientos. La guinda del pastel del cambio de actitud de mi esposo fue cuando se quedó en casa conmigo.
Fue el esposo perfecto mientras la culpa se triplicaba cada vez que su entrenador personal de gimnasio venía a la casa en sus días programados de entrenamiento, y esos días no podía respirar. No podía confesar. Mi esposo finalmente estaba empezando a ser más como el hombre con el que me casé, el hombre del que me enamoré. Me enamoré de mi esposo. Mi nombre es Elsa y tengo 28 años. Mi esposo se llama Will y tiene 31 años. Nos conocimos cuando él estaba haciendo una pasantía en la empresa de tecnología de la información que estaba frente a la cafetería Starbucks, donde trabajaba medio tiempo para conseguir dinero para completar mi curso en el colegio comunitario de Oklahoma. Mis amigos todavía se burlan de cómo fue nuestro encuentro, como un cuento de hadas según ellos, pero para mí, el encuentro con mi esposo había sido cursi. Seguro que todos ustedes pensarán lo mismo. Él venía a comprar café y seguimos viéndonos incluso después de que yo me fuera y me enfocara en la universidad a tiempo completo. Empezamos a salir y él me propuso matrimonio un año después. Mi primer año de matrimonio fue maravilloso, fue el año más dulce que había experimentado en mi vida. Me sentí amada y mimada, y él me mostró el mundo. Me llevó de viaje, me demostró que le importaba, y me enamoré aún más de él. El segundo año de mi matrimonio fue como el primero, pero con nuevas aventuras. El tercer año fue cuando él consiguió su trabajo y las cosas empezaron a calmarse, y me metí en este lío de situación. Todo era perfecto, no había necesidad de contarle, y si de alguna manera lo descubría, probablemente inventaría y diría que él también había engañado. No tenía sentido sacar el gato del saco cuando el perro dormido estaba echado. Eso causaría conmoción y peleas que no estaba lista para enfrentar. Mi esposo era perfecto una vez más, pensé que todo estaba bien en el mundo. Se acercaba nuestro tercer aniversario de bodas y mi esposo decidió que viajaríamos a un bonito hotel fuera de la ciudad para celebrarlo. Llegamos al hotel, registramos nuestras habitaciones y descansamos. Luego nos despertamos para nuestra cena romántica y ahí es cuando la burbuja mágica en la que había estado viviendo durante un tiempo estalló. Mi esposo empezó a recibir notificaciones de texto durante toda la cena. Afirmó que era trabajo, pero algo en su actitud era desconcertante y raro. Él se quedó en su teléfono toda la noche respondiendo a cada notificación de texto sin importarle siquiera que estaba en compañía de mi presencia. Si tal vez toda la cena y el trato de princesa hubiesen sido para compensarme por los errores que estaba a punto de cometer, no lo sabría, pero me sentía molesta en ese mismo momento. Una vez más me había vuelto insignificante, inconsecuente y pequeña. No sabía qué hacer, así que me quedé allí durante toda la cena, pero la culpa aún persistía. ¿Ustedes creen que debería confesar y permitirle que probablemente me trate peor de lo que ha estado haciendo, o creen que debería quedarme callada? Actualización: después de que mi esposo me dejara en casa y viajara por otras 2 semanas o algo así, volví a engañarlo. Esta vez fue premeditado. Quería hacerlo, y fue con su entrenador personal nuevamente. Él había mostrado interés cada vez que venía a verificar si mi esposo estaba en casa. Pensé varias veces que podría haber llamado a mi esposo para preguntar si estaba cerca en lugar de venir a casa, pero lo hizo por mí. Vio lo solitaria que me sentía y decidió seguir viniendo en los días de entrenamiento de mi esposo. Y un día, volvimos a acostarnos juntos. Él estaba allí cuando mi esposo no estaba y nunca me había sentido tan relajada en mi vida. Sé que todos esperaban que confesara a mi esposo desde mi última actualización, pero lo que él no sabía no le haría daño, y había este temor de contarle a mi esposo todo lo que había sucedido. Definitivamente haría algo drástico, así que no se lo dije, y continué durmiendo con el entrenador personal de mi esposo. Mi esposo no había aparecido durante más de 2 semanas y empecé a entrar en pánico. Nadie había sabido de él al principio. Pensé que me estaba evitando, pero luego tampoco se había puesto en contacto con su familia. Eso fue cuando comencé a entrar en pánico y la llamada del hospital llegó un tiempo después. Mi esposo había estado hospitalizado durante una semana y no quería ver a nadie. Corrí al hospital entonces y encontré a mi esposo. La buena noticia era que ya estaba recuperándose, la mala noticia era que tenía que detener todos sus viajes. Mi esposo comenzó a quedarse en casa debido a las órdenes del médico. Esto era lo que siempre había querido, pero estaba en problemas con el entrenador personal de mi esposo.
El hombre delirante pensaba que él y yo éramos supuestamente exclusivos, y que yo estaba solicitando el divorcio de mi esposo. ¿Pueden imaginar la audacia? Mi esposo probablemente le había dado carta blanca sobre la casa siempre que viniera para su entrenamiento, y él pensaba que podía usar eso a su favor. Siempre que mi esposo estaba cerca, su entrenador personal pensaba que era su oportunidad para tocarme. Él simplemente se rió. No sabía qué hacer. Le había advertido varias veces que era solo un asunto y nada más, y ahora que mi esposo había regresado, había terminado con él. Él simplemente se rió. Cometí un pequeño error de infidelidad con un psicópata. Sus avances no cesaron después de mis severas advertencias, y mi esposo casi nos atrapa un día. Nunca había sentido más miedo mientras luchaba por qué decir, una excusa. Era uno de los días de entrenamiento de mi esposo como de costumbre, y su entrenador había venido a la casa como si fuera dueño del lugar después de que terminara su sesión de entrenamiento. Había entrado en la cocina donde yo estaba para tomar agua y me dio un golpe en el trasero mientras caminaba hacia el refrigerador. Eso ocurrió cuando mi marido entró casualmente en la cocina y vio las manos de otro hombre en mi trasero. En ese momento, no tuve palabras y afortunadamente el entrenador inventó una excusa diciendo que había visto algo mal con mi vestido y solo quería ayudar y arreglarlo. Creo que mi marido notó algo extraño desde ese día y comenzó a hacerme preguntas extrañas. Mentí, por supuesto, pero lo bueno fue que le dijeron al entrenador personal de mi marido que dejara de venir a la casa. Finalmente, estaba en paz de todo el acoso y mi marido estaba en casa, aunque no hablaba conmigo y siempre buscaba una razón para salir de la casa. Me alegré de que al menos volviera a casa, todo estaba bien en mi mundo, o eso pensé hasta que encontré una foto comprometedora de mí con el entrenador personal de mi marido en mi correo. Venía con una carta de chantaje que decía que debía depositar $100,000 en la cuenta corriente mencionada en la nota, o arriesgarme a que mi esposo descubriera que había tenido una aventura. Estaba siendo chantajeada. No podía creer que ese estafador me estuviera chantajeando solo porque me había sentido sola y había buscado compañía. No tenía derecho a chantajearme. Bueno, tenía derecho por lo tonta que había sido, pero no era completamente mi culpa y estaba pagando por ello. El karma me había asustado y me estaba mordiendo de vuelta en la cara. Las amenazas y las fotos no dejaban de llegar y me asustaba que mi marido pudiera ir inocentemente a recoger el correo y descubrir que había hecho algo horrible. También me asustaba que el estúpido hombre pudiera intentar otros medios de chantaje e incluso enfrentarse a mi marido, lo que sería 10 veces peor. Mi marido era todo para mí, mi fuente de estabilidad, mi proveedor, alguien que siempre respondía por mí. Había un momento en el que dejaría todo para venir y consolarme cuando tenía un mal día, cuando todavía estaba completando mi carrera universitaria. Con solo una llamada llorando, él estaba allí como si ya estuviera cerca. No tenía familia ni amigos cercanos, él era eso para mí. No quería engañarlo, como he repetido varias veces en el transcurso de esta historia, no quería perderlo, así que utilicé todos mis recursos, los pequeños ahorros que había acumulado desde que dejé de cuidar de mí misma, y los deposité en la cuenta como decía la nota. Y esperé para ver qué más sucedería. Pensé que todo había terminado, ya que no recibí ninguna noticia del chantajista. Estaba equivocada, completamente equivocada. Resultó que mi chantajista y el entrenador personal de mi marido eran la misma persona, algo que debería haber sabido, ¿no creen? Debería haber visto las señales, pero estaba ciega, muy ciega. Me enteré de que mi marido había permitido que su entrenador personal volviera a la casa para entrenarlo, y descubrí que estaba siendo chantajeada de la peor manera. Una semana más o menos después de que el entrenador personal de mi marido comenzara a venir a la casa, sus avances comenzaron de nuevo, y me enteré un tiempo después de que me había chantajeado. Pasaba y él me daba una nalgada, a veces me agarraba el cuello y me besaba a la fuerza, rozando el abuso, y con mi marido en la misma casa, como si no tuviera ningún respeto por él. Me cansé de eso y lo enfrenté. Le dije que dejara de avanzar y le advertí que se lo diría a mi marido si no paraba. Y aprendí de la peor manera. Fue entonces cuando descubrí que era el chantajista. Recibí un comentario que decía algo como, que gane la primera persona, y me pidió que consiguiera más dinero, ya que se estaba quedando sin la reserva que le había dado.
Además, dijo que solo hablaría si no le pagaba. Nunca había sentido tanto odio hacia alguien como en ese momento. A partir de ese momento, los avances se intensificaron. Mi esposo estaría en la sala y yo en la cocina, y el entrenador personal de mi esposo me agarraba y me besaba a la fuerza. Sé que muchos se preguntarán dónde estaba mi esposo, pero créanme, ya le había contado todo. Me quejé de que el entrenador me ponía incómoda, pero él no veía nada extraño y pensaba que era imaginación mía. Le dije muchas veces, pero no me hizo caso, así que tuve que lidiar con esto sola, ya que no podía contarle a mi esposo lo que había sucedido. Los avances no se detuvieron y estuve a punto de denunciarlo a la policía, pero eso generaría preguntas incómodas. No tenía amigos con quien hablar de esto, y si los tuviera, probablemente no estaría en esta situación. Mi esposo simplemente no estaba listo para escucharme. Al menos, finalmente estaba hablando conmigo, aunque de manera limitada. Sabía que había hecho algo malo para merecer este trato, pero no tenía tiempo para ocuparme de ello, ya que tenía otras preocupaciones en mi mente, todo debido a un error, bueno, no solo un error. Estaba bajo mucho estrés y ansiedad. Apenas podía dormir, siempre alerta por si llegaba algo por correo, al mismo tiempo que tenía que lidiar con los avances del entrenador personal. Llegó al punto de venir a casa cuando mi esposo no estaba y hacerme amenazas. Su última amenaza fue pedirme $200,000. No sabía cómo conseguir ese dinero, ya que había gastado todos mis ahorros en el chantaje anterior. Estaba confundida en muchos niveles y tuve que vender las joyas que mi esposo me había regalado. Las empeñé todas y mi esposo no dijo nada al respecto. Aún no veía nada malo cuando le dije nuevamente que las acciones del entrenador personal eran inapropiadas. Pensé que un esposo debería eliminar cualquier preocupación de su esposa, pero él ni siquiera se daba cuenta de que algo estaba mal conmigo. Las amenazas se volvieron peores cada vez que el entrenador personal venía. Dijo que necesitaba el dinero en 3 días o revelaría la verdad. No sabía dónde más obtener el dinero, ya que no tenía amigos ni familiares a quienes pedir ayuda, así que tomé una decisión drástica. Solicité un préstamo en el banco y utilicé uno de los autos de mi esposo como garantía. Los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas, pero la situación en la que me encontraba era injusta. No tenía forma de pagar el préstamo, así que planeé fingir que el auto había sido robado. Lo admito, no pensé bien las cosas, pero no se me ocurrió otra opción. Solo quería que el acosador me dejara en paz. Fui ingenua, por supuesto, no necesitas decírmelo en los comentarios, fui realmente ingenua, porque, como no pensé que las amenazas continuarían si no le contaba a mi esposo o si no hacía algo para deshacerme del entrenador personal. Bueno, decidí hacerlo la tercera vez que vino a pedir dinero. No hacía ni 3 semanas desde que pagué el último préstamo al banco y ya el cerdo estaba de vuelta por el siguiente. Era como si fuera su cheque mensual y se estuviera divirtiendo manipulándome. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto debía detenerse, porque estaba quedándome sin opciones y no sabía dónde conseguir los $300,000 que le estaba pidiendo. Ya había empeñado el coche de mi esposo para obtener dinero y pagar mi préstamo bancario. Afortunadamente, mi esposo no había asegurado ese coche en particular, y por alguna extraña suerte, aún no se había dado cuenta de que faltaba. Sin embargo, el cerdo había comenzado a murmurar y amenazar, como siempre. Sabía que tenía que deshacerme de él cuando encontré una foto de nuestra noche juntos en un sobre en mi cama matrimonial. Estaba yendo demasiado lejos y si no hacía algo de inmediato, haría algo peor y arruinaría mi matrimonio. Así que planeé arruinar su imagen frente a mi esposo. Empecé pequeño, algo que él no notaría que fui yo quien lo hizo y solo desenfocaría todo hacia mi esposo. Primero desapareció el teléfono de mi esposo y empecé a sembrar ideas en la cabeza de mi esposo de que había sido él, después de todo, era la única persona que permitíamos en la casa. Me aseguré de que siempre faltara algo de mi esposo solo cuando su entrenador personal estaba cerca. Hacer que mi esposo descubriera sobre el auto desaparecido sería la gota que colmaría el vaso, pero primero tenía que poner a mi esposo y a su entrenador personal en una posición comprometedora que mi esposo vería claramente. Tuve mi oportunidad después de una de las sesiones de entrenamiento de mi esposo.
Me puse un vestido moderadamente seductor y me coloqué en el espacio entre la puerta de la cocina y la entrada de nuestro espacio de gimnasio en casa, esperando que mi esposo pudiera verlo claramente y contando con el hecho de que su entrenador personal no podría resistirse a tocarme a la vista de todos. Tenía razón en todo. El entrenador personal de mi esposo me apretó los senos justo cuando mi esposo llegó a la puerta de la entrada al gimnasio, y grité al mismo tiempo. Mi actuación fue de primera clase en ese momento, y pensé que definitivamente obtendría un papel estelar si solicitaba un trabajo de actuación. Bueno, mi esposo se puso furioso según lo planeado y casi termina en una pelea con su entrenador personal si no hubiera intervenido. 2 días después del incidente, mi esposo finalmente se dio cuenta de que su auto había desaparecido, y una vez más sugerí que su entrenador probablemente lo había robado de debajo de nuestras narices. Con eso, mi esposo presentó una denuncia para el arresto de su entrenador personal. Por supuesto, fui inteligente al colocar fotocopias de los documentos del automóvil y las cosas menores que había hecho desaparecer en su posesión para que todo pareciera real. Si me hubieras dicho hace 3 meses que me encontraría en esta posición, luchando con mentiras, préstamos bancarios, pequeños robos e implicaciones policiales, te habría llamado mentiroso. Pero ahí es donde me vi, mis compañeros. Al menos mis problemas finalmente habían terminado. No sabía lo equivocada que estaba. Mis problemas estaban lejos de terminar. Un tiempo después de involucrarme con su entrenador personal, me desperté con los papeles de divorcio de mi esposo. Él había entregado los papeles de divorcio y había dejado la casa para mí, así que ni siquiera podía acercarme a él para preguntar qué había salido mal o qué había sucedido de repente. Desde el incidente con mi entrenador personal, nuestra relación había vuelto a la normalidad y éramos como éramos antes de que él comenzara a viajar otra vez. Podía notar que él extrañaba viajar, pero nunca lo mencionó, así que no estaba preocupada. Pero, ¿cómo podría eso haber llevado a un divorcio? Nunca esperé que algo así me sucediera a mí y a mi esposo, especialmente después de todo lo que había hecho para no perderlo. Pero al final, lo perdí. Había sido perfecta en todos los sentidos. La esposa perfecta, la compañera perfecta, la amante perfecta. Lo había colocado en un pedestal y había hecho todo lo posible para disculparme. Bueno, había hecho todo, excepto confesarle lo que realmente había hecho. Había hecho todo lo posible para no perderlo, pero de alguna manera lo perdí. Mi esposo sabía, él sabía que le fui infiel, esa fue la razón de los papeles de divorcio. De alguna manera, se enteró y me enteré a través de sus amigos, quienes me trataron con desprecio cuando los contacté para preguntar dónde estaba mi esposo. Les había contado a todos la razón por la que me abandonaba, a todos menos a mí. ¿Cómo se enteró? Esa era mi pregunta mientras regresaba a casa desde la casa de su amigo. Ni siquiera me importó el trato desagradable que me dieron, lo merecía, pero también merecía escuchar la razón del divorcio de mi esposo directamente. Su entrenador personal definitivamente me había delatado, no había otra forma en que mi esposo pudiera haberlo descubierto. Esto era una venganza por haberlo denunciado. Seguro que el entrenador personal de mi esposo se estaba vengando. Todo pasó de ser bueno a ser malo en un abrir y cerrar de ojos. Una semana después, el abogado de mi esposo vino personalmente a entregarme más papeles de divorcio, en caso de que los anteriores se hubieran perdido, y me informó que mi esposo necesitaba que los firmara y los sacara de su casa antes de que tomaran medidas drásticas. Esa fue la noticia más desgarradora que había recibido en mucho tiempo. No tenía dónde ir y mi esposo lo sabía. Si estaba haciendo esto, significaba que no le importaba si me quedaba sin hogar, solo quería que me fuera. Fue uno de los peores días de mi vida y me arrepentí de haber sucumbido a la tentación diabólica que surgió de la soledad. Mis ahorros se habían agotado, todas mis joyas estaban empeñadas, no tenía nada. Estaba volviendo al punto de partida debido a un error. Nunca me había sentido tan decepcionada conmigo misma en ese momento. Bueno, firmé los papeles porque no tenía opción. La firma tenía un límite de tiempo, pero hice una última solicitud antes de entregar los papeles de divorcio. Quería entregárselos a mi esposo personalmente. Teníamos mucho de qué hablar, aunque yo había sido la que había provocado que todo nuestro matrimonio se derrumbara, él también tenía su parte de responsabilidad y quería hablarlo con él.
Así que el abogado de mi esposo lo organizó. Estaba decidida a tener esa reunión. Mi esposo pensaba que podría deshacerse de mí tan fácilmente sin enfrentar cómo había sido él quien había iniciado todo el problema en primer lugar. Llegó el día de la reunión y entré a la oficina del abogado de mi esposo para encontrarme con mi esposo ya esperando, hablando del diablo. Se veía calmado y tranquilo. Bueno, él no había tenido toda su vida arrojada en su cara. No entendía cómo era eso. Me senté y el abogado de mi esposo nos dejó a solas para hablar en privado. Fue entonces cuando descubrí que mi esposo había sabido todo el tiempo que le fui infiel, desde la segunda vez que tuve relaciones con su entrenador personal. Él lo supo todo ese tiempo. Conocía todas las artimañas que había estado haciendo, era como si estuviera viviendo en un cuento de hadas mientras mi esposo narraba todo desde su perspectiva. Según él, regresó temprano de uno de sus viajes en Uber y no en su auto principal, y vio al entrenador personal salir de la casa. En ese momento, yo salí al balcón, despeinada y bien descansada, y él unió los puntos, aunque no podía sacar conclusiones. Así que nos observó todo el tiempo. Yo pensaba que él estaba de viaje, pero él había estado vigilando nuestras actividades y descubrió que su entrenador personal había estado entrando a la casa en días en los que no debía estar. Mi esposo narró que así fue como terminó en el hospital, todo por mi culpa. Dijo que en ese momento quería terminar con todo, pero necesitaba recolectar suficientes pruebas y ver si yo confesaba y admitía que le había sido infiel mientras él estaba ausente. Así que regresó a casa para observarnos más de cerca. Sabía sobre los avances del entrenador personal hacia mí, pero no hizo nada porque parecía que yo lo estaba disfrutando. Despidió al entrenador personal y lo trajo de vuelta para observarnos, especialmente a mí, para corregirme, torturarme y tratar de ocultar mi error. Todo lo que deseaba era que admitiera lo que había hecho, pero yo me quedé callada y fingí que todo estaba bien, mintiendo descaradamente. Él sabía sobre los chantajes del entrenador personal, las joyas que había empeñado, el préstamo y el auto que había utilizado como garantía y que había recuperado del banco. Pensaba que era astuta, sabía de todas las pruebas falsas que había plantado en su entrenador personal solo para lograr su arresto, y él jugó junto a eso. Pensaba que tal vez, con el entrenador fuera de escena, finalmente le confesaría que le fui infiel, pero aún así no dije nada hasta que él ya no pudo soportarlo más. Me había dado tantas oportunidades para convencerlo de que lo que había pasado fue un error. Sabía que había jugado un papel en todos los viajes de negocios y en todas las veces que me había dejado sola, sabiendo que mis únicos amigos eran los suyos y que no podía recurrir a ellos por mi cuenta. Por eso me había dado tantas oportunidades, pero yo decidí ignorarlas, y eso fue lo que él no pudo aceptar, así que decidió que no podía seguir casado conmigo. Decir que estaba débil después de que mi esposo terminara de narrar su punto de vista de los eventos de los últimos 2 meses era quedarse corto. Estaba completamente agotada. Me había dado tantas oportunidades para confesar y no lo hice. Me quedé en silencio por miedo a perderlo, y al final lo perdí. Todo mi plan y astucia para evitar ser rechazada, y aquí estaba, enfrentando exactamente lo que temía. Le conté mi versión de los hechos y le dije cuánto lamentaba lo que nos estaba sucediendo. Sabía que no había posibilidad de que él me aceptara de nuevo, y había aprendido mi lección a fondo. Le entregué los papeles de divorcio y me fui con mi orgullo antes de suplicarle que me dejara quedarme y que aún podríamos hacer que nuestro matrimonio funcionara. La historia de mi vida llegó a su fin y no había forma de retroceder. Me convertí en una mujer soltera que vivía en un pequeño estudio y trabajaba en una agencia de medios. Aunque habían pasado 3 meses, seguía extrañando a mi esposo y lamentando profundamente aquel día. Sin embargo, había que seguir adelante, paso a paso. Pero alguien en particular no había terminado conmigo. El entrenador personal de mi esposo reapareció en mi vida 4 meses después. Fue aterrador cuando me atacó en mi camino a casa desde el trabajo, amenazándome con revelarle a mi jefe el verdadero tipo de trabajo que tenía, un empleo que había conseguido hacía solo un mes. No me asustaba perder el trabajo, pero las 2 noches siguientes encontré mi habitación completamente revuelta, con fotos de nuestra noche juntos pegadas en las paredes. Era hora de solicitar una orden de restricción en su contra, antes de que me causara daño físico o me envenenara por despecho.
Fui a la comisaría a presentar el informe y mi ex esposo llegó después. Resulta que aún estaba en mi lista de contactos de emergencia. Hablamos sin resentimientos y fue refrescante ver que podíamos comenzar de nuevo como amigos. Nunca volví a ver al entrenador personal después de solicitar la orden de restricción. Finalmente, todo estaba en calma en mi mundo. Aunque ya no tenía a mi esposo, tenía su perdón y paz en mi vida una vez más. Sé que merecía todo lo que me pasó, pero finalmente aprendí a valorar lo que tenía. Comencé a trabajar en mi relación conmigo misma y con las personas que me rodeaban. Aprendí a valorar las relaciones y a expresarme adecuadamente para evitar errores. También empecé terapia, así que ya no me enfrentaré a situaciones tentadoras. En resumen, estoy aprendiendo a tener siempre el control. A veces, mi ex esposo y yo nos encontramos o nos cruzamos en un café o en una franquicia de KFC. Rezo para poder experimentar el amor de nuevo, como mi ex esposo me lo mostró. Estoy segura de que esta vez no cometería los mismos errores. No todos los días se encuentra a esa persona especial. Espero que todos ustedes hayan aprendido algo de mi experiencia. La persona a la que crees que estás protegiendo al ocultarle la verdad realmente la apreciará más cuando la dejes entrar. A veces, al intentar evitar perder a alguien, terminamos alejándolos aún más. Así que por favor, aprendan de mi error y espero que ninguno de ustedes tenga que pasar por lo que yo viví. Adiós. La elección de Elsa de engañar a su esposo, especialmente con el entrenador personal, parece estar motivada principalmente por el deseo de venganza y atención más que por un verdadero interés en otra persona. Aunque sus acciones son comprensibles desde su perspectiva emocional, no justifican el engaño ni la traición hacia su esposo. La situación se complica aún más cuando el entrenador personal comienza a chantajearla, lo que la lleva a sentirse aún más atrapada y desesperada. Su incapacidad para comunicarse efectivamente con su esposo sobre lo que está sucediendo también contribuye a su sensación de aislamiento y desamparo. ¿Y tú, qué opinas al respecto? ¿Crees que estuvo bien lo que hizo? Comenta lo que piensas en la caja de comentarios. Gracias por ver el video y esperamos que esta historia te haya hecho reflexionar. Déjanos un me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal, así nos ayudarás a seguir creando contenido. Gracias por formar parte de nuestra comunidad y nos vemos en el siguiente